Vamos en esta tarde a tratar de poder poner bien en claro un mensaje que se está dando desde el 2021, cuando su servidor comenzó a hablar acerca de los eventos finales, del fin del tiempo de gracia, del sellamiento, entre otros temas que son de suma importancia para este tiempo. Y es mi deseo y mi oración que esta tarde podamos no solamente entender, sino podamos concientizar el tiempo en el cual nos ha tocado vivir. Debemos estar seguros de que somos la última generación que está viviendo ya en este mundo. Y estamos en vísperas de que Cristo Jesús venga por segunda vez. Es mi deseo y mi oración que el mensaje pueda caer en tierra fértil, pueda germinar, crecer y dar frutos para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios, vamos al primer texto. El título del tema de esta tarde es Cuando termina el tiempo de gracia. ¿En cuál de los dos departamentos del santuario se encuentra Cristo Jesús? ¿Por qué debemos de aclarar esto? Porque la gran mayoría de nuestros hermanos adventistas del séptimo día entiende de que al salir Jesús del lugar santísimo se termina el tiempo de gracia. En ese mismo instante se termina la intercesión y se termina todo. Es mi deseo y oración que esta tarde podamos entender un poco más acerca de este tema. Vayamos a Amós capítulo 3 versículo 7. Cuando ustedes lo tengan, digan amén por favor. Amós capítulo 3 versículo número 7. El libro de Amós capítulo 3 versículo número 7. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es un texto que a mí de manera muy personal me ha abierto el entendimiento para poder escudriñar y pedir el ungimiento del Espíritu Santo para ser conocedor no solamente del tiempo, sino de los eventos en los cuales están sucediendo ahora, y darme cuenta cuán cerca está Cristo Jesús de venir por segunda vez. Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces el título es Cuando termina el tiempo de gracia, ¿en cuál de los dos departamentos del santuario se encuentra Cristo Jesús? Esa es la pregunta. Vuelvo a repetir, y es mi deseo que quede bien claro esto para que otras personas en el mundo entero puedan darse cuenta de cuán importante es que nosotros entendamos este tema. Ya hemos visto, por ejemplo, el santuario, y quiero recalcar que en el santuario hay solamente dos altares. Un altar que es el altar del holocausto, y el otro altar que está en el lugar santo, que es el altar del incienso. Nada más hay dos altares. En el atrio está el altar del holocausto, el cual es de bronce, y en el lugar santo está el altar del incienso, que es de oro. El altar del holocausto es símbolo de la expiación, de perdón, de la justificación imputada, pero el altar del incienso es símbolo de intercesión. ¿Es símbolo de qué? De intercesión y de justicia impartida. Recuerden eso. Uno es de expiación y el otro es de intercesión. Y es bien importante entender ese punto. Miren lo que dice esta gema en Primeros Escritos, página 52. Las 7 postreras plagas serán derramadas después que Jesús salga del santuario. Estamos a punto de que estas plagas comiencen a caer. Sin embargo, no van a caer hasta que Jesús termine toda su mediación por la salvación del ser humano. Las 7 postreras plagas serán derramadas después que Jesús salga del santuario. Entonces algunos llegan a la conclusión, no solamente con esta gema, sino con otras gemas, de que al salir Jesús, en el momento de que Jesús sale del lugar santísimo, entonces comienzan a caer las 7 postreras plagas. Nota, caen después que Cristo termina su ministerio en relación a Levítico 16:20 y Apocalipsis capítulo 8 versículos del 1 al 3. Son nuestras dos bases bíblicas para demostrar de que no empiezan a caer las 7 postreras plagas al momento de salir, sino un poquito de tiempo después. Ahora fíjense bien lo que dice la siguiente gema
Esta está tomada del Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 793, dice así: ¿por qué estudiar en este tiempo Levítico 16? Levítico 16 es uno de los grandes capítulos de la Biblia, uno de los grandes capítulos de la Biblia. En él se revela en forma impresionante y hermosa el plan de salvación. De tal manera que si queremos nosotros conocer el plan de salvación, necesitamos estudiar Levítico 16. Es muy importante que lo hagamos. En sus 34 versículos están escondidas algunas de las cosas recónditas de Dios. En los 34 versículos. La profundidad de significado que se revela en las ceremonias descritas revela un autor divino. La mente debe esforzarse. ¿Qué debe hacer la mente? Esforzarse. Y eso significa que no vamos a aprender en una sola leída. Tenemos que leer y releer y aprender a leer y volver a leer y repasar y memorizar y escudriñar para poder entender. No vamos a entender y a concientizar nada más con una sola leída de una manera liviana. La mente debe esforzarse, dice, a lo sumo para llegar a comprender sus enseñanzas. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Sigue diciendo ahora, Primeros Escritos, página 279. El libro Primeros Escritos debemos de tenerlo todos absolutamente. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos, es decir, había terminado su obra de sellamiento. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, noten esto, no dice ahí quien estaba oficiando, sino había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario. Y ahorita les voy a demostrar dónde Jesús tira el incensario, si es en el lugar santísimo o si es en el lugar santo. Sigue diciendo que cuando te tira el incensario, deja caer el incensario, y alzando las manos, exclamó en alta voz: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, todos los casos, escuchen bien lo que voy a decir, no hay oportunidad ya de salvación, porque todos los casos han sido investigados, han pasado por juicio y se ha declarado a favor o en contra de cada habitante de la tierra. Recuerden, cuando Jesús termina y dice esto, se termina el tiempo de gracia de manera general. ¿Estamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Primeros Escritos, página 280. Todos los casos habían sido fallados, para vida o para muerte. ¿Cuántos casos? Todos habían sido fallados ya, para vida o para muerte. El que ha sido sellado, pues ya está salvo, pero el que no, está totalmente perdido. Y puede estar vivo, y puede estar en la iglesia, y puede estar perdido. Recordemos eso. Ahora miren lo que dice aquí. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Los justos vivos ya estamos siendo juzgados, no solamente los justos muertos. Pues miren aquí, el juicio de los justos muertos y luego de los justos vivos significa que son juzgados primero los muertos justos y después los vivientes justos. ¿Ok? Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Es decir, ya había acabado su obra de purificación y de intercesión. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo bien hasta acá, pero todavía no hemos especificado exactamente si Jesús hace o pasa todo esto en el lugar santo o en el lugar santísimo. Veamos la siguiente gema. Primeros Escritos, nuevamente, página 280. Al salir Jesús del lugar santísimo, fíjese bien, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Cuando Jesús sale, entonces escucha.
¿Ok? Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. ¿Cuándo ocurre eso? Ahorita. Y se lo voy a demostrar. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. De tal manera que la mayoría de los adventistas, de nuestros hermanos, al leer esto, al salir Jesús del lugar santísimo, ya no hay mediador. Porque aparentemente está diciendo eso la ajena, ¿sí o no? Al salir Jesús del lugar santísimo, ya no hay mediador, ya no hay freno. Sigue diciendo ahora en letras más negritas: era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí, en el santuario, dijimos que Levítico 16, cuando dice santuario, ¿qué parte del santuario es? Lugar santísimo. Y cuando dice tabernáculo, lugar santo. Entonces, pero al terminar su obra allí, en el lugar santísimo, y cesar su intercesión, y esta es la gema clave que muchos adventistas pasan por alto por leer rápido. Jesús hace dos cosas. Jesús sale del lugar santísimo, pero todavía continúa intercediendo. ¿Amén? Amén. Cuando Jesús sale del lugar santísimo, Jesús todavía sigue intercediendo. Vuelvo a leer. Pero al terminar su obra allí, en el lugar santísimo, y cesar su intercesión, la intercesión no termina en el santísimo. Ahorita se lo voy a probar. Nada detiene ya la ira de Dios. Y la ira de Dios está manifestada en Apocalipsis, capítulo 15 y capítulo 16. Nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador, que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. ¿Y saben una cosa? Por eso es que la gente se va a perder, porque va a descuidar su salvación. En el caso de nosotros que conocemos las verdades, si nos descuidamos, perdemos. Y los otros que aborrecen las reprensiones ya están siendo sacados de las iglesias las personas que utilizan el espíritu de profecía cuando están predicando. ¿Por qué? Porque están aborreciendo las reprensiones. Pero todas esas personas que están obrando apostasía van a ser dejados a un lado, se van a perder. Tristemente, después de haber tenido un conocimiento bastante bueno, por esa decisión de hacer a un lado el espíritu de profecía, las personas se van a perder. Quiero decir otra cosa muy importante. Esto es palabra de Dios, y los escritos inspirados a Elena G. de White también son palabra de Dios, porque el mismo espíritu que inspiró a los profetas aquí también inspiró a ella. Así es que es palabra de Dios. Ahora fíjense bien en esta pregunta: ¿cuándo termina la intercesión de Cristo? Porque en la gema pasada dice: era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase ¿en dónde? En el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión. Ahora la pregunta es: ¿cuándo termina la intercesión de Cristo? Y aquí está, hermanos y amigos, el corazón del mensaje. ¿Cuándo? Fíjense bien. Apocalipsis 8 del 3 al 5, la Biblia, Apocalipsis 8 del 3 al 5 se encarga de decirnos precisamente eso. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho ¿qué? Incienso para añadirlo a las oraciones. Muchos creen que el incienso es símbolo de las oraciones. No, el incienso es símbolo de la justicia de Cristo, que es puesta sobre nuestras oraciones, porque dice ahí las oraciones de todos los santos. ¿Sobre dónde? ¿Sobre el altar de qué? De oro. Desde el principio les dije que en el santuario hay ¿cuántos altares? Dos altares. Uno era de bronce y otro era de oro. El de bronce se llamaba ¿cómo? Altar de sacrificio, el altar del holocausto. Y el altar de oro, el altar del incienso, correctamente. Ahora, Apocalipsis está hablando precisamente del lugar santo, porque en el lugar santo está el altar del incienso. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Qué altar? El altar del incienso. El altar del incienso está en el lugar santo. ¿Estamos bien? Ok. Para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Eso dice el versículo 4. Vuelvo a repetir el versículo 4 para que vean la diferencia del versículo 4 y el cambio que se hace al versículo número 5. Pongan atención. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Verso 5. Y el ángel tomó el incensario. ¿Qué hace el ángel? Tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. ¿De qué lo llenó? De fuego. Pero noten algo. ¿De qué no lo llena ahora? De incienso. Se acabó la intercesión. ¿Lo notaron? Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. ¿Quién es el fuego? Según Deuteronomio 4:24. Dios es fuego consumidor y nadie que no tenga el sello de Dios puede vivir delante de la presencia de Dios. Así de sencillo. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Allí termina el tiempo de gracia. ¿En dónde? ¿En el lugar santísimo o en el lugar santo? En el lugar santo. ¿Está claro? Pero el comentario bíblico adventista se encarga todavía de explicarlo y decirlo de esta manera para que no crean que soy yo. Vamos al comentario. Según Apocalipsis 8:3, Cristo sigue como intercesor en el lugar santo. ¿Por qué? Porque está delante del altar del incienso, y el altar del incienso es símbolo de la intercesión de Cristo y está en el lugar santo. ¿Vamos bien? Según Apocalipsis 8:3, Cristo sigue como intercesor en el lugar santo, añadiendo sus méritos a las oraciones de los santos, que por este medio son hechas aceptables ante Dios. Por eso todas nuestras oraciones deben de ser en el nombre de Jesucristo. Nuestras oraciones deben de ir al Padre. No debemos de orar, querido Jesús, no. Nuestras oraciones son al Padre en el nombre de Cristo. ¿Ok? Con la intercesión precisamente de Cristo. Y esta gema está en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 803. Ahora fíjese bien, la pregunta: ¿cómo sabemos que Cristo está en el lugar santo? Porque Él está frente al altar de oro del incienso. Así de sencillo. Fíjense bien lo que voy a seguir leyendo. Comentario Bíblico Adventista en la misma página dice: pero según Apocalipsis 8:5 ahora, ya no 8:3 sino 8:5, se produce un cambio repentino en la escena de intercesión. Ahora ya es el Comentario Bíblico Adventista, no soy yo. Se produce un cambio repentino en la escena ¿de qué? De la intercesión. Es decir, Jesús sale del lugar santísimo, pero todavía continúa ¿qué? Intercediendo. Sigue diciendo: una vez más, el ángel llena su incensario con fuego, pero no le añade el incienso. Es en el versículo 5 donde termina el tiempo de gracia. Es en el versículo 5 donde Jesús ahora sí levanta sus manos y dice: el que es justo, consumado es. El que es injusto, que practique la injusticia. El impío, que siga siendo impío. Pero los justos van a seguir siendo justos. Amén. Ya no hay tiempo para más. Última gema. La cesación, escuche bien, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 803. La cesación del ministerio. ¿Qué significa cesación? El término, la terminación del ministerio del ángel junto al altar del incienso simboliza el fin de la administración de Cristo en favor de la humanidad, o sea, el fin del tiempo de gracia. Vuelvo a repetirlo. La cesación del ministerio del ángel junto al altar del incienso simboliza el fin de la administración de Cristo en favor de la humanidad, o sea, el fin del tiempo de gracia. ¿Está claro? El Comentario Bíblico Adventista nos respaldó toda la posición que nosotros tenemos. Pero ¿sabe una cosa? Tristemente, la gran mayoría de nuestros hermanos adventistas no leen el comentario bíblico. Es más, algunos ni lo tienen. Y se quedan con lo que han escuchado desde los púlpitos. Última. Primeros Escritos 2:80. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, después de terminar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso y numerada cada joya.
Detúvose un momento Jesús en el departamento exterior. ¿Cuál es el departamento exterior? El lugar santo. No solamente Jesús sale del lugar santísimo y tira el incensario, y no solamente levanta su mano, sino que se detiene un tiempo ahí. ¿Y qué hace? Y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás. Jesús tiene que hacer eso. Originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. ¿Dónde está Jesús? En el lugar santo. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Está quedando claro? Muy claro. Otra. Primeros escritos 2.80. No hay mucho que leer. Ahí están. 2.79 y 2.80 de primeros escritos. Entonces, dice la sierva del Señor, vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras. ¿En dónde? En el lugar santo, sacerdotales, y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. ¿Por qué? Porque viene al atrio. Amén. Porque viene a la tierra. Las plagas, cuando él está cambiándose las vestiduras, las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. ¿Está claro? ¿O alguien tiene alguna duda? Yo creo que es demasiado claro. Sí, nomás antes de iniciar las plagas es cuando tira el incensario. Correcto. Señal de que se acaba el tiempo de gracia. Ya no hay oportunidad para nadie porque todos quedaron sellados y todos sellaron su destino. Entonces ahora sí, Dios les da, ya deja de interceder, y entonces cuando Él está en el lugar santo, después de la intercesión, entonces comienzan a caer las plagas. Jesús está cambiando, y entonces está cambiando sus vestiduras sacerdotales por las de Rey de Reyes y Señor de Señores, porque así es como lo vamos a ver venir muy pronto en gloria y majestad. Amén. Conclusión. La intercesión de Cristo termina en el lugar santo y no en el lugar santísimo como habíamos creído. Amén. Amén. Ahora, no es la última todavía. Todos los que acuden a Cristo en busca de un conocimiento más claro de la verdad lo recibirán. Amén. Amén. Todos los que vayamos a Cristo en busca de un conocimiento más claro de la verdad, lo recibiremos. Él desplegará ante nosotros los misterios de los reinos de los cielos, del reino de los cielos. Y estos misterios serán entendidos por el corazón que anhela conocer la verdad. Amén. Una luz celestial brillará en el templo del alma. Nuestro carácter va a ser transformado, debe ser transformado, la cual se revelará a los demás cual brillante fulgor de una lámpara en un camino oscuro. Amén. Ya sabemos entonces, mis queridos hermanos, que no es en el lugar santísimo donde termina Jesús su intercesión, es en el lugar santo. Ya sabemos que no es en el lugar santísimo donde Jesús deja caer el incensario, no es en el lugar santísimo, es en el lugar santo. Cuando Jesús deja de interceder, cuando el ángel llega y dice todos están sellados, entonces Jesús en el lugar santo frente al altar del incienso, entonces tira el incensario y levanta sus manos y dice consumado es decir, hecho está. Ya no hay oportunidad absolutamente para nadie. Pero hay un dato muy importante en relación a Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 al 5. Y es un dato que me gustaría que lo entendiéramos porque es una base que nos ayuda a entender bíblicamente que Jesús, ¿dónde está Jesús ahorita? Y que es en el lugar santo, pero se lo voy a demostrar con la Biblia. Vamos a Apocalipsis capítulo número 9. Apocalipsis capítulo número 9. ¿Ya lo tienen? Voy a leer el capítulo 8 primero y el versículo 13. 8.3. Capítulo 8, versículo 3. Voy a leerlo primero y luego vamos a Apocalipsis 9, versículo 13. 8.3 de Apocalipsis dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Ya sabemos qué altar, ¿verdad? Con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Por qué su servidor desde el 2021 comenzó a decir que Jesús ya había salido del lugar santísimo? Vamos a Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. Dice la palabra de Dios así: el sexto ángel, ¿quién? El sexto ángel tocó ¿qué cosa? La trompeta.
el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro. ¿Dónde está el altar de oro? En el lugar santo, que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ya hemos entendido que el Éufrates es símbolo del sostenimiento de todo el sistema babilónico. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Precisamente el secamiento de este río. Ahorita. Cuando Jesús está cuando se está mencionando aquí en Apocalipsis 9:13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Verso número 15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. ¿Está siendo específico, ves? Bien específico. No solamente el año, está diciendo el mes, está diciendo el día y también la hora. ¿Okay? A fin de matar, ¿a cuántos? A la tercera parte de los hombres. Fíjense en qué momento estamos. Verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí el número. Así vi en visión los caballos y los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. ¿Qué es lo que está mirando aquí Juan? Juan está tratando de describir lo que está mirando, pero en su lenguaje, en relación a lo que él conocía. Pero si nos damos cuenta, Juan está describiendo a los tanques de guerra. Dice el versículo número 18: por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas. Eso es lo que estaba mirando Juan. Juan estaba mirando al tanque de guerra con su, ¿cómo le llaman a eso? Con su cañón, y de ahí estaba lanzando fuego, porque por ahí salen las bombas. ¿Ok? Bueno, yo creo que estamos viviendo en tiempos solemnes. En tiempos muy solemnes, y que si el sexto ángel tocando la sexta trompeta nos está anunciando, nos está hablando acerca de la guerra, y lo que estamos viendo es lo que precisamente están delante de nuestros ojos, guerra, pues no es difícil conocer que estamos ya casi al final del tiempo de gracia. En cualquier momento la gracia se va a terminar, en cualquier momento. Están sucediendo cosas a nivel mundial de la noche a la mañana. De la noche a la mañana están habiendo cambios a nivel mundial. Por último, vayamos a Levítico, porque dijimos que en Levítico está registrado todo el plan de salvación. Levítico capítulo número 16. Levítico 16, versículos del 14 al 17 nos hablan de la administración de Cristo en el lugar santísimo. ¿Okay? Levítico capítulo 16, versículos 14 al versículo 17 nos hablan de Cristo en su ministración en el lugar santísimo. Pero ahora dice, el versículo número 18: y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. ¿Qué cosa hace Jesús después de ministrar en el Santísimo? Sale al lugar santo. Ahí Levítico nos está diciendo otra vez. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Versículo 20: cuando hubiera acabado de expiar el santuario, lugar santísimo, ¿sí? Y el tabernáculo de reunión y el altar, lugar santo, hará traer el macho cabrío vivo. ¿Dónde está Jesús ahí? En el lugar santo. Manda a traer el macho cabrío vivo. ¿A quién representa el macho cabrío vivo? Satanás, dice el versículo 21. Y pondrá Aarón, es decir, el sacerdote, o Cristo, símbolo de Cristo, sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Verso 22:
y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Apocalipsis capítulo 20 nos dice que Satanás va a ser suelto en esta tierra desolada ¿por cuánto tiempo? 1000 años, correcto. Verso 23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino. Exactamente lo que leímos en Apocalipsis y lo que leímos en el comentario bíblico está otra vez en Levítico 16. Y sigue diciendo: y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. ¿Allí dónde? En el lugar santo. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos, ¿qué cosa? Saldrá. Después de que Jesús está listo con sus vestidos de Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sale a dónde? Al atrio. ¿Saldrá a dónde? A la tierra. Jesús viene por segunda vez. Versículo 25. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Tercera fase del juicio. Cuando todo va a ser consumado en la tercera fase del juicio, el juicio ejecutivo. Todo el plan de salvación está registrado en Levítico 16. Es mi deseo de oración que hayamos entendido el mensaje y lo podamos compartir con otras personas. Que Dios les bendiga a todos. Amén.